millones de años, o 400 millones de años más reciente, aparece la respuesta inmune adaptativa, cuando aparecen los vertebrados. Ahí aparece la adaptativa. Y ahí los inmunólogos no sabían si habían tomado evolución independiente. Se fue por un lado la respuesta inmune innata, por un lado la adaptativa, y varias hipótesis surgieron, y finalmente la que más se acepta es esa tercera, que ha habido coevolución, porque sí nos han dejado pistas, rastros, que la coevolución fue después que ya estaban las dos configuradas. Miren cómo se van intercalando. En rojo sería la innata, miren cómo la innata está hasta vivísima, ¿no es cierto? Que es importante, por eso todo el tiempo estamos hablando que mismo que se active la adaptativa, la innata va a ayudar, porque la GLPR1 le tiene que ayudar a la innata, al macrófago, para que se active, ¿no es cierto? O la GLPR17 al neutrófilo para que le llegue. Entonces nos fueron dejando pistas, evidencias que sí han coevolucionado al mismo tiempo. Entonces esto era más para información, para que vean que tan antigua es la respuesta inmunitaria y cuáles son las pistas que nos deja la historia filogenética, diríamos así. ¿Qué es lo que nos deja de nuestros ancestros? Es de que existen células, tres tipos de células que son las que nos, la evidencia de que ha habido una coevolución. Por ejemplo, la célula natural killer. La célula NK, que ya la hemos estudiado en la respuesta inmunitaria, es la célula que se encarga de eliminar a las células infectadas por virus, a las células tumorales o proteínas mal plegadas en el inicio de la formación de tumores. Y esta célula NK tiene un origen mieloide con el precursor linfoide común, ¿no es cierto? No, origen mieloide no, precursor linfoide común, que da origen al linfocito T, al linfocito B y a la célula natural killer. Ya por ahí podríamos decir que son primos, ¿no es cierto? Entonces, que comparten algunas características. La célula NK, conocida también como linfocitos citolíticos naturales, tiene dos funciones, así en términos generales. Hoy, si cogemos un artículo de inmunología, buscamos en ambos, PubMed, vamos y buscamos célula natural killer, clasificación, hay una serie, como 5 subclasificaciones, ¿no? Pero lo que les hemos enseñado a ustedes, y que vamos ahora a ir más afianzando el día de hoy, y rapidito porque no tenemos mucho tiempo, ya es la última clase, es que la célula natural killer tiene dos funciones: citolítica, citotóxica con los gránulos de perforín y gran cima, y la otra función, secretar citocinas, ¿sí? Citocinas de tipo, ¿de qué tipo? Citocinas, no me dice cuál, ya vamos a ver qué citocinas. Hay citocinas inflamatorias como el interferón gamma y también otra citocina como el VEG, que es el factor de crecimiento endotelial vascular que secreta la célula natural killer. Entonces, esa sería la primera. Ya vamos a ver qué evidencias tiene esa de la coevolución. Conforme voy dando la clase, hasta me olvido de la coevolución, pero ustedes tienen que ir descubriendo cuáles son las moléculas que comparte esta célula de la respuesta inmunitaria con la adaptativa. Esa es la coevolución. El segundo grupo son los linfocitos T gamma delta, que son esos linfocitos T que se desarrollan en el timo, pero que no pasan la selección positiva porque no tienen CD4, a pesar que CD8 parece que sí tienen, y no pasan la selección negativa, no se enfrentan ¿a cuál? Al complejo regulador aire, ¿no es cierto?, para que sean eliminadas estas células. Y recuerden que cuando yo hablaba de las células T gamma delta, yo decía que una vez que se reordena el receptor gamma y el delta, tanto la cadena pesada que era la delta como la ligera que era la gamma, salen inmediatamente a la circulación. ¿Y a dónde se van? Ellas no se quedan en la sangre, porque la sangre es la zona en la cual predominan las células T convencionales, las alfa beta, pero estas células T gamma delta se van a los tejidos, ¿cierto? Que fue una de las preguntas del quiz. Se van a los tejidos. ¿Y en los tejidos dónde van a estar? Pueden estar inclusive en las mucosas y en los tejidos en general. Ahora, cuando tú tienes enfermedades autoinmunitarias,
¿Qué están haciendo ellas ahí? Primeritas en la autoinmunidad. Porque ellas no pasaron la selección negativa, donde se controla la tolerancia central para que no haya ataque de nuestro sistema inmunitario a los órganos de nuestro cuerpo, por ejemplo, a los órganos endocrinos. Ahí le encuentras a la célula T gamma delta en la artritis reumatoide, en el lupus eritematoso, le encuentras en la diabetes tipo 1, en las enfermedades de Crohn. Ahí está ella reinando, o sea que ella no pasa la restricción del MHC. ¿Recuerdan que era importantísimo para respetar lo propio? La restricción del MHC, la molécula de histocompatibilidad de tipo 1, de tipo 2, para que la respuesta sea específica y cuando hay autorreactividad son eliminados, si no tienes autoinmunidad, ¿no es cierto? Porque no es tan infrecuente tener autoinmunidad. Y el tercer grupo es la subserie de linfocitos T gamma alfa beta, o sea que aquellos que hemos estudiado todo el tiempo el CD4 y CD8, el alfa beta, tienen un subtipo de células que fueron descubiertas recientemente que no reconocen los antígenos en la molécula de histocompatibilidad en el MHC de tipo 1, la CD8, y en el MHC de tipo 2, la CD4. ¿Se pueden imaginar que hay un subtipo de linfocitos de alfa beta que no reconocen a los antígenos peptídicos y que no están restringidos por las moléculas MHC convencionales? Por eso es que llegamos al final del último día para no confundirse, ¿no es cierto? Porque todo el tiempo hemos estado diciendo, como Lorita, que CD4 es en el MHC de tipo 2, que CD8 reconoce el MHC de tipo 1, y ahora resulta que descubren últimamente que hay subtipos de linfocitos T alfa beta que no reconocen el MHC, no reconocen péptidos, no reconocen proteínas, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Y células natural killer. Empezamos por las células natural killer. Aquí vemos una célula NK destruyendo a un embrión. La célula natural killer, normalmente ella tiene que respetar al huevo fecundado, al embrioblasto que se está implantando con el sincitio trofoblasto, el trofoblasto. Tiene que respetar. Pero si ese embrión tiene malformaciones congénitas, si tiene infecciones como el citomegalovirus, el toxoplasma gondii, ustedes en el primer trimestre, ¿ustedes creen que ese embrión va a mantenerse sano? Si van a nacer con malformaciones congénitas, entonces ¿qué va a hacer las células natural killer? Lo único que saben, reconocer una molécula en la membrana de las células, que ya vamos a ver cuál es esa molécula que se llama el MIC, M-I-C, reconoce el MIC. ¿Y qué va a hacer la célula natural killer? Gránulos de perforin de gran cima, y le va a eliminar a ese embrión que está implantándose aberrante, que está con malformaciones, y vamos a tener los abortos. Entonces el aborto en el inicio del embarazo es cuando la célula natural killer reconoció algún problema en ese embrión que se está implantando en las primeras semanas, ¿cierto? O sea, ya en la mórula, en la gástrula, ya comienza la célula NK a reconocer que hay algo errado, citotoxicidad, y les elimina. Pero, ¿qué sucede cuando el embarazo es normal? Y imagínate que el embrión tiene antígenos paternos y maternos. No tiene, es una mezcla. Entonces, normalmente esta célula natural killer debería reconocer como extraño al embrión, pero ¿qué ha hecho la naturaleza en la evolución? Hace que el sincitio trofoblasto le muestre molécula de histocompatibilidad de tipo 1 a la célula NK, y la célula NK dice, es propia, no le voy a eliminar. ¿Ya? Y vamos a ver cuál es esa molécula de histocompatibilidad. ¿Ok? Steve. Y bueno, cuando estos embarazos progresan pero igual tienen las malformaciones, es porque no... La célula NK no consiguió eliminar, posiblemente. Es que imagínate, ustedes están estudiando microbiología y vieron los mecanismos de evasión de los microorganismos. Entonces, ¿qué va a hacer el toxoplasma gondii? Va a estimular la inmunoregulación, que la célula T reguladora esté bien expandida para evitar que se active la respuesta inmunitaria. ¿Qué hace el citomegalovirus? Inhibe la presentación del MHC de tipo 1. O sea, le va a bloquear a la respuesta inmunitaria los parásitos, los virus, para poder crecer dentro del nuevo
huésped, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí le engaña a la célula NK, le engaña también a la célula CD8, a la citotóxica de la adaptativa, porque simplemente ese es el mecanismo de evasión de la respuesta inmunitaria. Los microorganismos son expertos en evadir nuestra respuesta, porque todo lo que hemos visto hasta ahora es lo normal, chicos, frente a un sistema inmunitario eficiente, exitoso para destruir los microorganismos, pero esto no es siempre así. Si no, no tendríamos el gran desarrollo de antimicrobianos. Pues si se ha puesto a pensar, si todo fuese perfecto, no tendríamos antimicrobianos. No es así, porque ellos se evaden completamente. Yo no tuve tiempo de darles el capítulo de evasión, pero si alguna vez quieren leer Parham, el capítulo de evasión nos enseña cómo se evade, porque eso ya es patología. Entonces, pero cuando vemos los ABPs, yo voy abordando los mecanismos de evasión, porque para mí los microorganismos son fundamentales. Es decir, sin microorganismos no tendríamos sistema inmunitario, ¿cierto? Entonces hay que respetarlos también con todas sus maleficencias que tienen ellos, pero lo que quieren ellos es sobrevivir. Nosotros invadimos los ecosistemas de ellos, ¿no? Nosotros somos una especie depredadora. Entonces es una lucha que no sabemos que existe, pero cada vez más las mutaciones de los superantígenos, todo eso nos muestran que ellos están alertas para poder exterminarnos, pues es lo que quieren, ¿no es cierto? Entonces, mírale a la célula NK. La célula natural killer, bonita como hemos estudiado, tiene un montón de receptores, más aproximadamente 30 tipos de receptores que pueden estar en la membrana y están listos ya, están sintetizados, preformados, ya están, porque es naturalmente asesina. Ella no pierde tiempo, es de la respuesta inmunitaria, no tiene que activarse, a pesar que sí tiene un factor de transcripción que le ayuda a mejorar su activación. Esta célula tiene que actuar inmediatamente, porque si no el virus ingresó en una célula ya va rapidito propagándose y replicándose en las otras células, entonces ella tiene que ser rápida. Por eso tiene receptores en su membrana, que son receptores de activación y receptores de inactivación. Entonces, ¿cuáles son los receptores de activación? Como el nombre lo dice, los que van a ayudarle a la célula NK a reconocer moléculas en la membrana de una célula infectada por virus. Y rápidamente ese factor, esa unión del receptor con el ligando, y miren, no les voy a hacer que se memoricen los nombres de los receptores, pero sí es necesario que ustedes relacionen que todo lo que es activación va a tener en el citoplasma moléculas que se denominan como ITAM. Entonces, y los de inactivación tendrían cuáles moléculas. Entonces, si usted ve en esa lista de receptores los que tienen el ITAM, que son en naranja, ¿cuáles son, por ejemplo? El CD16, ¿no es cierto? Que ya estudiamos en el ADCC. ¿Cuál otro tenemos? El FC, Epsilon, R1, Gamma, Z. El DAC12 también son receptores de activación. ¿Y cuáles son los de inactivación? Vamos a ver dónde está un peladito, los KIRs. No recordemos del KIR, allá arriba. Eso es importantísimo, porque el KIR le vamos a escuchar después en el embarazo. Entonces, los receptores de activación y de inhibición están listos, porque ahí, si es que hay un proceso de infección viral, la célula natural killer llega con rapidez y va a suceder esto. El receptor de activación que tiene, ¿dónde está? Aquí. Receptor de activación que tiene el ITAM va a reconocer en la membrana de la célula que está enferma una molécula que se denomina MYC, M y C. Los MYC también pueden estar presentes en la célula CD8. Ya ven que hay coevolución, ¿cierto? Entonces el MYC está en la membrana también de la célula CD8. Ahora, perdón, no. Delete eso. El MYC no está en la CD8. El MYC no está en la CD8. El MYC está en la célula infectada. En la célula infectada por virus, en la célula estresada, en la célula tumoral. Cuando se une el MYC1 y el MYC2 con el ligando de activación
En este caso podría ser el DAC12, podría ser otro receptor de activación, sería este de activación a pesar que no le vemos la mitad, el CD94, NKG, ese también es de activación, ¿sí? Y LT2 también es un ITIM. ¿Dónde está? Y LT2 también es un ITIM, ¿cierto? ¿Ya? Entonces hay varias moléculas de activación y de inhibición. No les voy a preguntar en el examen un montón, una lista de receptores, eso es cruel porque ni yo sé muy bien el nombre de ellos, ¿cierto? Entonces, pero lo que sí quiero que sepan, que cuando el receptor de activación reconoce al MIC que está en la membrana de la célula estresada, de la célula que tiene un virus en el interior, una célula que sufrió alteraciones en la mitosis, que tiene proteínas mal plegadas, la célula natural killer se va a activar. ¿Y qué va a descargar en la célula infectada por virus? Gránulos de perforina y gran enzima que va a activar endonucleasas y que va a producir ¿qué? En esta célula infectada por virus va a producir apoptosis, ¿cierto? Entonces ya saben cómo mata la célula natural killer a una célula infectada por virus, gracias a la unión del receptor de activación con los MIC, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo es la estructura del MIC. Pero ¿qué pasa con la célula normal? En la célula normal llegó la célula natural killer, es como un soldadito que está patrullando los tejidos, llega y él es una célula normal. ¿Qué me va a expresar la célula normal? Levanta los bracitos, me expresa el MHC de tipo 1. ¿Y cuál es el MHC de tipo 1? El A, el B, el C, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ver que hay otro MHC que es el de tipo E, que va a expresarle, ya les voy a explicar, en otra diapositiva, porque eso no es tan complejo. ¿Recuerdan cuáles eran los HLA de tipo 1? A, B, C. El D no había, el E, F y G. Guarden eso. Entonces, ¿qué me va a mostrar esta célula? Es el HLA de tipo de 1E. El E que me muestra. El E, el HLA de tipo E. HLA de tipo 1, clasificación E. ¿Ok? Ese me muestra. ¿Y qué me está mostrando en el surco del MHC? Eso es lo interesante. En el surco del MHC, esa célula normal le está mostrando a la célula natural killer, le está mostrando el segmento, el péptido líder. Estudiaron ya síntesis de proteínas, ¿no es cierto? El HLA A, B y C son proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Ahí se están en el ribosoma, ahí se está plegando el HLA de tipo 1, sea A, B y C. Se sintetiza también el E. Y el E va a coger un pedacito del péptido líder y le va a incorporar en el surco y le va a mostrar pedacito del péptido líder. Si es que él es HLA de tipo A, me va a mostrar ¿qué? El A, el HLA E con el péptido líder A. Si él es B, el HLA de tipo B con el péptido líder, ¿cuál que te dije? E con el péptido líder B. Si ella es C, me va a mostrar el HLA de tipo E con el péptido líder C. Y yo soy la célula natural killer, que con el receptor de inactivación reconozco el HLA de tipo E, que me está presentando el péptido líder. Me retiro. ¿Qué es lo que está pasando allá arriba? ¿Están viendo lo que dice? Healthy cell, célula natural killer, el receptor de inactivación, reconociendo ¿cuál? El HLA clase 1, A, B, C, que está siendo presentado por el HLA de tipo E. Ya vamos a ver la foto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son las coevidencias de la evolución? Que estas moléculas de activación, que por ejemplo son toditas esas de activación, mírenle ahí, que tienen ITAM. Esos receptores de activación son ¿de qué tipo? Inmunoglobulina, IG. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya hubo coevolución entre la célula natural killer, que era de la respuesta inmune innata, y la formación, la síntesis genética, que digo la expresión genética de una inmunoglobulina. ¿Ven? Que es de la respuesta inmune adaptativa.
Ya, no les voy a dar más pistas porque se van a ir dando otro, ya. Y bueno, estos son los de activación. Vamos a ver ahora los de inactivación. ¿Dónde están los de inactivación? Aquí están los de inhibición. Vean a los KIR. ¿Qué toditos los KIR y los LIL? ¿Qué tipo de estructuras tiene ese receptor de inhibición? Inmunoglobulina. Coevolución, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya dimos las pistas. Ahora sigamos. ¿Dónde estás? Ahora, volvamos a ver a la célula natural killer. ¿Con qué estructura yo puedo reconocerle a la célula natural killer en la sangre? Si tenemos millones de células natural killer circulando, yo le puedo reconocer, y eso es importantísimo y tienen que memorizarse, con la molécula CD56. Con esa molécula yo puedo cuantificar con sintometría de flujo a las células natural killer, ¿cierto? CD56. Y miren que esas células tenemos aquí dos ejemplos, mejor dicho, puse 4 que recorté del libro, y vemos que ya tienen su membrana tanto receptores de activación como de inhibición. Yo ya tengo. ¿Dónde están los de activación? Ahí. NKG2D. ¿Dónde están los de inactivación? CD94, NKG2A. En verde están los de inactivación, en naranja están los de activación. Y todas las células tienen CD56. ¿Ok? Eso van a ver ustedes en esa fotito, yo la recorté de paja. Ok, sigamos. Ahí están los KIR también, que son los de inactivación. Bueno, ¿y cómo funciona entonces el receptor de activación? Yo ya les di el ejemplo. Si tú eres una célula infectada por virus, me vas a mostrar en la membrana ¿qué molécula me muestras en la membrana? Los MIC, que son familias, el MIC1 o el MIC2. También pueden llamarse MIC-A y MIC-B. ¿Cómo es la estructura del MIC? Miren cómo se parece el MIC a la cadena alfa de la beta 2 microglobulina. No está igualita, ¿le ven? La cadena alfa de la cadena alfa del MHC de tipo 1, muy similar. ¿Y dónde se sintetiza esa molécula? ¿Dónde se sintetizará? En el retículo endoplasmático, ¿no es cierto?, de la célula natural killer. ¿Y en qué cromosoma será que está codificada el MIC? En el cromosoma 6. Igualito que la molécula de histocompatibilidad, el complejo mayor de histocompatibilidad 1, el 2 y el 3 están codificados en el cromosoma 6, ¿ya? Pero no se trata del HLA de tipo 1, porque aquí no hay surco donde está presentándose segmento viral, no hay surco. Lo único que está haciendo, porque la célula natural killer es célula presentadora de antígeno profesional, no. Pero sí tiene HLA de tipo 1, porque todas las células corporales tienen. Solo para que reflexionen, si esta célula natural killer, la de arriba, está infectada, ¿a quién le va a presentar el antígeno? A la CD8. ¿No es cierto? A la CD8. Pero ahora lo que interesa es que entiendan que la NK tiene que matarle a la célula infectada por virus. ¿Y cómo le reconoce? Reconociendo con los receptores de activación que están en la membrana de ella. Tienen que ser normalmente 2 receptores de activación que van a reconocer el MIC, ¿cierto? El MIC que está presente en la membrana de la célula infectada por virus, de la célula tumoral. Lean bien acá. Pertenecen a un grupo de proteínas de estrés, se expresan ya sea por infección, transformación maligna en los tumores, temperatura elevada u otros medios. Cuando la célula está estresada, manifiesta MIC en la membrana. El MIC es reconocido por los receptores de activación, los que tienen el ITAM. El momento que hay el reconocimiento del receptor de activación con el MIC, ¿qué pasa en el interior de la célula del ITAM? Se activa el factor de transcripción
¿Cómo se llama el factor de transcripción que ayuda para aumentar la síntesis de gránulos de perforina y granzima? Muy simple, VAB, el VAB. ¿Le ven en la mitadcita ahí? ¿Qué dice? Activación del VAB. Una vez que se activa el VAB, se desgranula la célula natural killer con los gránulos de perforina y granzima y le va a matar a la célula infectada por virus. ¿Con qué? Por apoptosis. ¿Cierto? Esa es la función de la célula natural killer de citotoxicidad. ¿Cierto? Receptor de activación reconociendo el MIC. Una vez que reconoce el MIC, se activa el factor de transcripción, el VAB, el VAB. ¿Para qué? Haya la desgranulación de los gránulos de perforina, granzima, granulosima, no son solamente esos, ¿ya? Yo generalmente hablo de los gránulos de perforina y granzima, pero hay un conjunto de gránulos. La granulosima puede ser que ustedes lean en el mismo libro, y eso va a generar ¿qué? Apoptosis en la célula diana, ¿no es cierto? ¿Qué célula? La célula estresada. ¿Por qué? Por virus, ¿qué más? Tumores, ¿qué más? Temperatura elevada, cualquier mecanismo que estrese a la célula normalmente, del metabolismo, fallas metabólicas, etc. Ahora, hemos estado siempre hablando de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos y hemos dicho que es la célula natural killer la que se encarga de eliminar también con los gránulos de perforina y granzima cuando el microorganismo o una célula tumoral, una célula infectada por virus, es reconocida por una inmunoglobulina. Es el ejemplo del rituximab. Entonces, ¿qué tenemos en la membrana de la célula natural killer? Ahí está, la molécula que, ¿cómo se llama ese receptor? CD16, ¿cierto? Que va a reconocer el fragmento, el segmento FC de la inmunoglobulina. Por eso también se llama FC gamma R3A. CD16 que necesita encontrar al segmento FC del anticuerpo. Aquí está el anticuerpo, le ven allá una IgG. ¿Qué está reconociendo el segmento FC? ¿Qué está reconociendo el FAB? El antígeno, ¿no es cierto? Y después se activa igual el VAB, el factor de transcripción, se va a desgranular y le va a matar a la célula infectada por virus o a la célula tumoral con los gránulos de perforina y granzima. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Ese mecanismo lo vimos cuando estudiábamos cuáles son las funciones de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Es el mecanismo del rituximab, que es el gráfico que yo ya les he mostrado varias veces. Aquí también contra el linfoma no-Hodgkin, reconociendo la molécula CD20 en la membrana de las células tumorales. Gracias al rituximab consigue eliminarse las células, los linfocitos B, que están transformados en el linfoma y son eliminados por apoptosis, ¿cierto? Ok, ahora lo que les estaba explicando, ¿cómo es que la célula natural killer va a reconocer a la célula normal? Gracias a los receptores de inhibición que van a reconocer el HLA de tipo 1. ¿Pero qué HLA? El HLA de tipo E, que se sintetiza igualito que el A, B, C, ¿no es cierto? El D, no, E, F, G. En los ribosomas, en el retículo endoplasmático rugoso, se va a montar, a plegar, diríamos así, la cadena alfa y la beta-2 microglobulina, pero ahí en el surco no va a presentar segmentos de 9 a 11 aminoácidos provenientes de virus o de proteínas mal plegadas. ¿Qué es lo que va a presentarle? Cualquier célula corporal, exceptuando los hematíes que tienen el HLA de tipo 1, le va a presentar el HLA de tipo E, teniendo de 9 a 11 aminoácidos provenientes del péptido líder, que hace parte de la estructura de la cadena alfa del HLA de tipo A, B o C, que es el ejemplo que les puse a cada uno. Y ahí llega la célula natural killer, ahí está arriba, y va a reconocer el HLA de tipo E con la secuencia líder, sea del A, aquí me pusieron el ejemplo del HLA de tipo A, ¿ok?
Ese es el que va a ser presentado en el surco a la célula natural killer, que con el receptor de inhibición ni siquiera llega a toparse. ¿Le ven ahí? Hay una señal inhibitoria porque ese receptor de inhibición tiene ITIN en el interior y le respeta a la célula. Sí. Bueno, y cuando se infecta esa célula, esos receptores de HLA-E tienen que volverse a meter o se desaparecen, o qué pasa con ellos para que ahora la natural killer se pueda... Claro, es que ahí la natural killer no va a hacer nada. Va a ser la CD8 la que va a tener que intervenir, porque acuérdate que todas las células corporales tienen el HLA de tipo 1, pero para que presentarle antígeno a la célula CD8. Entonces, bien pensado, seguramente en ese caso, ¿qué es lo que sucede? El heno no sale a la membrana, es inhibido y va a haber un aumento de la producción del HLA que correspondiente a, B o C, que le va a presentar segmentos del antígeno viral, de la cápsula viral, esperando que se active la célula CD8. La célula CD8 se demora, ¿qué tiempo en activarse? De 5 a 7 días. Demora, hasta eso la célula NK tiene que activarse rapidito para matar a la célula infectada por virus. Si no, pierde la batalla y la célula dendrítica tiene que ir ¿a dónde? Al ganglio linfático, activarle a la célula CD8 virgen. ¿La molécula del HLA siempre va a ser inhibitoria? Claro, inhibitoria, claro. Esa es lo que presentan nuestras células este ratito. Estamos sintetizando, no tenemos virus este rato, dice que estamos sanitos, ¿no es cierto? Entonces, para que la célula NK no mate a nuestras células normalmente, porque ella llega y quiere ya salir matando, por eso se llama natural killer. Y yo siempre le digo que es la Billy the Kid, ¿no? Ay, ya quiere salir matando todo. Y ahí le dice a la célula normal, espérate, soy normal, mira que yo tengo el HLA tipo E con el péptido líder o el segmento líder, respétame, inhíbete, sigue tu camino, aguarda que entre un virus, eso más o menos. Y todo el tiempo tenemos células que están sufriendo mitosis cerradas, ¿no es cierto? Todo el tiempo, en la piel, en la mucosa intestinal que cada 2 días tiene que regenerarse. En la piel, imagínate todo el tiempo lo que estamos regenerando. ¿Creen ustedes que no se generan células mitóticas errantes? Todo el tiempo. Hay errores en la mitosis. ¿Y quién crees que está matando a esas células? Nuestras benditas células natural killer, que reconocen el MIC en la membrana de esas células tumorales y por eso no tenemos tumores con frecuencia nosotros, pero sin embargo ese proceso no es tan perfecto. Sí hay tumores, sí se crecen los tumores, sí hay. Entonces, bueno, ahora es justamente eso. Ahí miren la secuencia líder de la siendo presentado y aquí está cómo le presenta al receptor de inhibición, ¿cierto? Que simplemente le inhibe la activación de ¿cuál? Del VAB. ¿Sí? Lo contrario es la activación del VAB, ¿cierto? Ahora, interesante también, resumiendo, la célula, a ver, ¿y dónde está? Creo que me salté, no, bueno, puede ser que esté más después. Ya, entonces, resumiendo, 3 funciones o mecanismos de la célula NK. Se relacionan con la expresión, reconocimiento del MHC clase 1, el HLA-E y la inhibición de las células natural killer. Primero. Segundo, las células enfermas se relacionan con la expresión de MIC, que puede ser 1 o 2, o MIC A y B también, o el CD16, y la activación de las células natural killer. En el genoma está presente la evidencia de una sociedad a largo plazo de las moléculas MIC y MHC clase 1, porque el MIC justamente se modifica de ladito del MHC de tipo 1. Entonces han evoluido, ¿no es cierto?, juntamente. Pero la otra función de la célula natural killer es ayudarle a las células del embrión que se están intentando implantar para que haya un buen remodelamiento de las arterias espirales. ¿Qué hace la célula natural killer, que es una asesina, cuando reconoce el HLA de tipo 1, el G, y un segmento del C también? Reconoce que son células normales, a pesar que el sincitio trofoblasto hemos estudiado en biología
que es una célula invasora, que daña los tejidos del endometrio, que se mete en el miometrio, que parte de las células del trofoblasto salen para dirigirse al endotelio vascular de las arterias espirales y producir el remodelamiento para que haya un buen aporte sanguíneo para el embrión que se está implantando. Entonces, miren que la célula NK se finge de buenita, se comporta como una nodriza, ¿cómo se llama la babá? La que cuida al recién nacido, ¿no es cierto? O así. Comienza a cuidarle a las células del trofoblasto extravelloso, que le vemos aquí. Mira, aquí está esta célula asesina, o los gránulos de perforina y granzima. Se finge de buenita y le ayuda a las células del trofoblasto extravelloso. Llegan al endotelio de las arterias espirales y comienza a secretar factores angiogénicos como el BEC, el factor de crecimiento endotelial vascular. Secreta el BEC y ahí las arterias espirales aumentan de diámetro para que el flujo de sangre sea voluminoso y poder nutrirle al embrión que va a ir creciendo en el primer trimestre y después va a ir con feto. Ustedes han escuchado hablar de la preeclampsia, que es muy frecuente. ¿Quién no hemos tenido pacientes hipertensas durante el embarazo en nuestra familia? Y van a ver en mujer, van a ver en ginecobstetricia, me van a volver a hablar y les voy a presentar este gráfico nuevamente. Entonces, falla la célula natural killer por factores genéticos, tiene mutaciones, por ejemplo, del BEC y se comporta como citotóxica, y los gránulos de perforina y granzima pueden provocar abortos tempranos y desprendimiento de placenta, por ejemplo, temprano también, y la preeclampsia por fallas genéticas, por inmunodeficiencias, por fallas en el BAF, digamos así, una sobreexpresión del BAF, ya, aumentó el BAF, pero y también hay una inmunodeficiencia de los factores angiogénicos. ¿Qué sucede con esto? No hay la dilatación, remodelamiento de las arterias espirales y hay preeclampsia. Bien, entonces el papel, y no solamente la célula NK, sino el famoso neutrófilo que se encarga de apoptosis, mitosis y matar a los microorganismos, no puede ver un huevo fecundado implantado que ya comienza a secretar BEC y se comporta como una célula antiinflamatoria. Esa es la palabra, antiinflamatoria. Bueno, entonces, ¿cómo le respeta a la célula natural killer a la célula trofoblástica extravellosa? ¿Cómo van las dositas dadas de la mano? Van dados de la mano a través de los receptores de inactivación, que son los KIR, que están reconociendo el HLA. ¿Qué HLA? De tipo E, que ya les hablaba. Ahora aparece el de tipo G, que puede ser escortado, se vuelve soluble, es endocitado por la célula natural killer, y ese G es el que le ayuda para la síntesis de los factores proangiogénicos. Se entera ella internamente que hay un HLA de tipo G que necesita en este momento ella transformarse en una célula proangiogénica. Entonces sí hay reconocimiento entre la célula NK y las células del trofoblasto extravelloso. ¿Ok? Van a reconocer cuál HLA, el C, el E y el G. ¿Qué sucede si hay mutaciones o alteraciones en la expresión del HLA de tipo E y del G? La célula NK les va a matar de todas formas al sincitio trofoblasto. Necesita reconocer a estos HLA para poder respetarle al sincitio trofoblasto. Ahora, si hay una malformación congénita, chao, lo que la célula NK va a activarse y tratar de que no se implante el sincitio trofoblasto. Entonces, cuando las mujeres tienen abortos en las primeras semanas del embarazo, sepa que abortos repetidos es porque hay malformación congénita, hay infecciones virales, y ahí la mamita llora, sufre, se acaba. Aborté mi primer hijo, aborté el segundo hijo. Haga un cariotipo, haga un examen genético para ver si no tiene problemas en la fecundación, malformaciones
hágale un examen para ver si tiene citomegalovirus, hágale una IgG, hágale también una inmunoglobulina para toxoplasmosis, para rubiola, porque si no podemos estar frente a un proceso que se está gestando un producto mal formado, que va a activarle a la célula natural killer. ¿Ok? Bueno, y ahora, ¿ya les gustó de la célula NK? Vamos ahora porque ahora ya sabemos por qué tenemos 9 meses de embarazo, ¿no es cierto? Gracias a la naturalmente asesina, ¿sí? Que respetó al huevo que se está implantando, ¿sí? Y ahora vamos a las células T gamma delta. No les voy a mostrar cómo se sintetiza el receptor porque ya estudiamos, pero sí algunas características de ellas. Entonces, en términos generales, para que no leerlos de aquí, les puedo decir que el receptor T gamma delta no tiene tanta diversidad como es el receptor alfa beta. No tiene tanta diversidad. ¿Y dónde se da la diversidad? ¿Se acuerdan ustedes en la recombinación somática, en la unión VDJ, en ADJ, en la inclusión de los nucleotidios N, ¿cierto? De los palindrómicos, ¿recuerdan? Cuando veíamos la formación de las regiones hipervariables, tiene menos diversidad, ¿cierto? Entonces, pero hay una característica de este receptor de TCR gamma delta. No reconoce proteínas, porque no pasó la selección positiva, la selección negativa, no entró en contacto con el MHC, no hay restricción y ella evolutivamente tiene que reconocer alguna estructura, porque así por así no puede salir haciendo su función. Evolutivamente se ha visto que reconoce una molécula que está presente en el macrófago, puede estar presente en células en general. Esta molécula se llama, ¿cómo se llama? CD1. CD1D. A partir de ahora vamos a hablar solo de los CDs. Ya no vamos a hablar del MHC de clase 1 ni del MHC de clase 2. Vamos a entrar a estudiar, a entender cómo estas células que son muy especiales en la respuesta inmunitaria reconocen a los antígenos provenientes de microorganismos o de células también que se han alterado, transformadas. Estas moléculas se llaman CD1 y son una serie de receptores, diríamos así, o ligandos de este receptor de tipo gamma delta, que son CD1A, B, C, D. Fácil. Pero en este tipo de linfocito T gamma delta, lo que está reconociendo es antígenos lipídicos. Fíjate, lo reconoce. Fosfolípidos. Ya les voy a mostrar una fotito cómo está reconociendo. Miren aquí, sintetizándose la molécula CD. Le ven que se parece mucho a la molécula de histocompatibilidad de tipo 1, porque tiene una cadena alfa y tiene una cadena beta-2 microglobulina. Ahí está, es igualito, pero no es MHC de tipo 1, no se codifica en el cromosoma 6, ¿cierto? Se codifica en el cromosoma 1, muy lejos del complejo de histocompatibilidad de tipo 1. No es MHC de tipo 1. ¿Y cómo reconoce los fosfolípidos? Miren aquí, se está sintetizando el CD1D, la cadena alfa, la beta-2 microglobulina. Ya ha entrado dentro del retículo endoplasmático el sulfátide, que está constituido de fosfolípidos, y le presenta, mire cómo le presenta en el surco, se ancla el fosfolípido y le presenta en la membrana, esta es una célula epitelial presentándole en la membrana al receptor gamma delta. SCD1D no es molécula de histocompatibilidad de tipo 1, a pesar que al inicio, cuando se estudió esto, pensaban que era, pero cuando fueron a hacer el mapeamiento genético, vieron que no es molécula de histocompatibilidad de tipo 1, no presenta péptidos, presenta ¿qué? Lípidos, porque hasta ahora hemos hablado que la respuesta inmunadaptativa es el reconocimiento de aminoácidos presentados por la molécula de histocompatibilidad de tipo 1 a la CD8 o la de MHC de tipo 2 a la CD4.
¿Y cómo así? ¿Y cómo reconocemos lípidos en los microorganismos? ¿Qué tiene, por ejemplo, la micobacteria tuberculosa? Lípidos. Micobacteria tuberculosa y lemprae tiene lípidos. Entonces, ¿cómo va las células del sistema inmunitario reconocer a los lípidos de los microorganismos? A través de desarrollo de las células T gamma delta, que van a reconocer las moléculas que no son MHC de tipo 1 y que se denominan CD1. En este caso, ¿cuál era? CD1. Miren la familia de CD1s que hay: el A, el B, el C, el D y el E, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos viendo, regresemos a otro que yo les había puesto acá. ¿Para qué sirven entonces estas T gamma delta? Eliminan también células estresadas, secretan citocinas, factores de crecimiento que promueven la reparación de tejido dañado. Exactamente cómo es este mecanismo: a través de citocinas que generan producción de fibroblasto, activación del fibroblasto. ¿Qué secreta el fibroblasto? Colágeno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las citocinas es experta, que es la indicada para que se active el fibroblasto? Les preguntan ustedes. ¿Cuáles serán las citocinas? Porque la reparación de los tejidos es todo lo contrario del proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Cuando tú te haces una herida en la piel, tiene que cicatrizarse. Y no hemos hablado nunca de la cicatrización, ¿no es cierto? Hemos llegado solamente a la respuesta inmune adaptativa, a la inflamación. Ahora estamos viendo un poquito de los factores angiogénicos, citocinas que me ayudan a que haya un remodelamiento, para que haya producción. Y eso es en el cáncer también. Cuando tenemos cáncer, simplemente el BEC es lo que le ayuda en la metástasis para que se nutran las células tumorales. El factor de crecimiento endotelial vascular le ayuda a que haya una neovascularización. Y ahora, ¿quién será que ayude en la cicatrización? Hay evidencias que la célula T gamma delta ayuda a reparar los tejidos en la respuesta inmune innata. Innata es otra evidencia de la coevolución. Ella no pasó la selección positiva y negativa, se salió rápidamente a la circulación para ayudarnos en la cicatrización. Por un lado, responde con fuerza frente a antígenos lipídicos, ¿cierto? Por otro lado, nos ayuda en la cicatrización. Ahora, ellas no tienen en la membrana la molécula CD4, a pesar que sí se ha encontrado algunos clones que tienen las moléculas CD8, inclusive dímeros de la molécula CD8 alfa. Y en esas células que tienen CD8, ¿qué se ha visto en la microscopía electrónica? Que tienen gránulos de perforina y grancima. O sea, se acercan un poquito a la célula CD8, sin ser, porque no reconocen el MHC de tipo 1. Sin pasar la regulación. No pasan la regulación, pero consiguen sintetizar la CD8. Tienen el factor de transcripción, es una proteína. Pero es que fíjate que no pasaron la regulación positiva, por eso no reconocen ¿a cuál? A la célula CD8. O sea, no son células CD8 para reconocer el MHC de tipo 1. No reconocen el MHC de tipo 1. Bueno, entonces, y algo importante, erraron esa la pregunta en el examen, no sé si fue este grupo. La célula CD8 virgen necesita la segunda señal de activación, necesita la unión de B7 con CD28 en el ganglio linfático, en los órganos linfáticos secundarios. Este de aquí no requiere la segunda señal de activación. Es rapidito, ¿no? Entró el microorganismo, hubo la fagocitosis, el macrófago fagocitó, el macrófago tiene esas moléculas, el CD en la membrana, la célula dendrítica también tienen estas moléculas CD1 en la membrana. Ya vamos a ver más de cerca otro ejemplo que nos da el libro. Entonces, estas células son rápidas, no necesitan la coestimulación B7-CD28 y contestemos entonces por qué se ve que ayuda en la cicatrización.
Específicamente, no me dice la literatura que ellas secretan, por ejemplo, el TGF-beta. Eso es lo que quería que ustedes... La célula reguladora. No me dice, pero la evidencia en autoinmunidad, cuando leemos artículos de autoinmunidad, vemos que está presente la célula T gamma delta y que hay fibrosis. Por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto hay presencia de fibrosis y subsecuentemente hay el TGF-beta. ¿Quién secreta TGF-beta? La célula T reguladora, pero aparentemente también está presente la gamma delta. No hay evidencias que ella secrete el TGF-beta. ¿Ok? ¿Cierto? Bueno, entonces ya estamos terminando viéndole a esta célula T gamma delta, y ahí está la diferencia entre el linfocito T alfa beta y el gamma delta. Vamos a leer, porque esta tabla es importante y de aquí saldrán algunas preguntas. Verá, ¿dónde se desarrolla el linfocito T gamma delta? Vamos a solo ver esta columna porque esta sabe muy bien. ¿Dónde se desarrolla? En el timo. ¿Cuáles son los genes que se reorganizan? Es el gamma delta. El repertorio de células T gamma delta es grande. No, es pequeño, ¿cierto? La diversidad del receptor es grande, es pequeño. Pasa a la selección positiva, desconocido. Pasa a la selección negativa, desconocido, probablemente no. Correceptor, ¿qué tiene en la membrana el receptor del linfocito T, el alfa beta? 65% SD4, 35% SD8. Si yo les saco sangre al Carlitos y veo que tiene en su circulación el porcentaje de CD4, va a ser 65%. Yo tengo más CD4 y 35% de CD8. Por eso te dice aquí, la concentración del correceptor CD4 y CD8, 65% de CD4, 35% CD8. Esa es la relación, el ratio va a ser siempre eso, más CD4 y menos CD8, ¿cierto? Ahora, en el T gamma delta, yo tengo CD4, está ahí, negativo. Yo tengo CD8, negativo, a pesar que aproximadamente 70% tienen CD8, dos cadenas alfa, es un dímero de la cadena alfa. Esos son los que tienen los gránulos de perforín y gran cima. Intentaron pasar la selección positiva posiblemente, pero la evolución les manda a la circulación de forma rápida. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el antígeno blanco? ¿Qué reconoce el receptor de célula T alfa beta? La molécula de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2. 1 si es CD8, 2 si es CD4. ¿Qué reconoce el linfocito T gamma delta? Autoproteínas. Ese es el peligro de la autoinmunidad. Autoproteínas que se parecen a la molécula de clase 1, que son los CDs1, A, B, C, D, E. Pequeñas moléculas no peptídicas presentadas por proteínas parecidas al MHC clase 1 y otras proteínas de superficie. ¿Qué va a presentar? ¿Qué va a reconocer, mejor dicho? Va a reconocer el T gamma delta, lípidos, fosfolípidos de preferencia. ¿Qué más? ¿Están abundantes en la sangre? ¿Cuál está abundante en la sangre? El linfocito T alfa beta. ¿Quién está abundante en los tejidos? El linfocito T gamma delta. ¿Sí? ¿Ok? Y la activación. ¿Cómo se activa? Tiene que activarse varios días, demora en activarse la célula T alfa beta. En cambio, el gamma delta es inmediato, no requiere de la segunda señal de activación. ¿Para qué sirve el linfocito T alfa beta? Para la inmunidad adaptativa. ¿Para qué sirve el gamma delta? Para la homeostasis tisular, la vigilancia, protección y reparación de los tejidos. ¿Cierto? Y es rápido que tiene que hacerlo, y lo hace la respuesta inmune innata, señal de la coevolución entre la respuesta inmune innata y la adaptativa. ¿Ok? Ya estamos terminando y entramos a un poquito lo más complejo.
Ya vimos las células T, gamma delta, vimos las células natural killer y ahora estamos viendo las células T alfa beta, no convencionales. No convencionales. ¿Han escuchado que toda regla tiene su excepción? ¿Sí han escuchado eso? Entonces aquí les presento que las células T alfa beta también pueden tener su excepción. Y aquí, ¿qué dice? Restricción de los linfocitos T alfa beta por moléculas no polimórficas tipo MHC de clase 1. O sea que no están restrictas al MHC de clase 1, ¿cierto? Y al hablar del MHC de clase 1, yo estoy hablando de la célula CD8. Entonces, estas células son ¿de qué tipo? Son de tipo CD8, ¿cierto? Pero que no van a reconocer el MHC de clase 1. Y esto es muy simple, chicos. ¿Qué van a reconocer? Los CDs, CD1 nuevamente, ¿cierto? O eso es lo que van a reconocer. Entonces, ¿qué es este tipo de linfocitos? Hay 3 subtipos de linfocitos T no convencionales. Este linfocito T alfa beta que va a reconocer nuevamente lípidos. Lípidos nuevamente. ¿En qué moléculas? CD1A, B y C, ¿cierto? Por ejemplo, en las micobacterias que causan lepra y tuberculosis. Yo les decía que el gamma delta también, pero acá esta también reconoce lípidos de micobacterias, ¿cierto? Segundo, hay un subtipo de estas células T alfa beta no convencionales que van a reconocer una molécula que se llama, también, CD1D, que va a reconocer nuevamente lípidos. ¿Cómo se llama este subtipo de célula T alfa beta no convencional? Se llama NKT. Así se le denomina, la NKT. Esta célula NKT también está distribuida en los tejidos, es 1%, menos del 1% de los linfocitos en la sangre, no circulan entre la sangre y la linfa como los linfocitos T alfa beta líquidos convencionales. O sea, ¿dónde están estas células NKT? Es en los tejidos, en los tejidos. Ya les voy a mostrar la foto de la NKT, ¿cierto? Y finalmente vamos a ver el último, que son las células MAIT. ¿Ya? Cuando ustedes cogen los artículos de inmunología y de autoinmunidad, te van a hablar de estas células NKT y de las células MAIT. Por eso yo dije, tengo que darles a los chicos, porque si no me toca volver a dar el capítulo de las células T no convencionales en los ABP. Por lo menos ustedes ya leyeron y ya saben que existen células T que no son convencionales alfa beta. Y una de esas son las MAIT y las NKT. Ahora voy a mostrarles la fotito. Es poco se sabe, ¿cierto? Si no, yo les hubiera dado 5 días de esto, ¿no? Poco se conoce, recién se está descubriendo su mecanismo y hay algunas teorías. Mira, la célula dendrítica, les decía que tiene, ya sabemos que tiene MHC de clase 2, que tiene receptores de fagocitosis, receptores de tipo TOL, y además de toda esa complejidad, tiene las moléculas estas presentadoras de lípidos, diríamos así, de lípidos, que son los CDs. Aquí me pone el ejemplo de CD1, que le está presentando, mira aquí, le está presentando el fosfolípido después de haber recogido al patógeno, que puede ser una micobacteria, procesado, ¿no? Y como el lípido no puede ser presentado por el MHC de clase 1 a la célula CD8, le presenta a través del CD1D a la célula NKT, que tiene en su membrana el TCR alfa beta. O puede ser también a la gamma delta, pero si es la célula dendrítica, ya se imaginan que comienza respuesta inmune adaptativa y demora. Entonces aquí podría ser el macrófago también, ¿cierto? Y hay otra fotito que muestra que el macrófago también tiene estas moléculas. Ok, entonces, mira que tiene la célula NKT. La NKT es una célula T, ¿no es cierto? Es un linfocito T CD8 aparentemente, que
no va a reconocer el MHC de tipo 1 y va a reconocer el CD1, en este caso el D, ¿cierto? Y tiene receptor para IL-2, qué bárbara, ¿no? Receptor para IL-2. IL-2 era importante para que haya la producción de interferongrama, ¿no es cierto? Para que haya la producción de cuál era el factor de transcripción, del TIBER, ¿recuerdan? O mejor dicho, para que haya la polarización para HELPER-1, ¿no es cierto? Entonces ya tiene receptores para IL-2. Y ahí está esta super NKT. Eso es lo ideal, que funcionase frente a la Mycobacteria tuberculosis, pero ustedes saben muy bien lo que ella hace, ¿no? Inhibe el fago con el lisosoma. Entonces el sistema inmunitario ha ido desarrollando estrategias para poder combatir a esa infección. No es siempre bien sucedido, pero mírale a la NKT. NKT puede reconocer con su receptor el TCR alfa-beta tanto de la célula dendrítica como del macrófago, del neutrófilo, del linfocito B y de la propia célula natural. O sea, ella puede interrelacionarse con las células de la respuesta inmune innata. Otra evidencia de coevolución, ¿cierto? ¿Y qué le está presentando el macrófago? ¿Qué le está presentando el neutrófilo? ¿Qué le está presentando el linfocito B, la célula natural killer, la célula dendrítica, las que son presentadoras? ¿Qué le está presentando a la célula NKT? Es la natural killer del linfocito T. Esa es. ¿Qué le está presentando? Fosfolípidos. Lípidos, ¿cierto? Ok, entonces esa es la interacción. Y las células MAIT, por último, las MAIT. Este tipo de células se les ha visto más en la mucosa. Tenemos la mucosa epitelial, se generan también a nivel del timo, igualito que las células, es una célula T alfa-beta, pero que no es convencional y sale a la circulación y se encarga de reconocer en la célula dendrítica la molécula que se denomina MR1. ¿Sí están viendo que es la mucosa intestinal? Aquí están viendo las células de M, aquí está la célula dendrítica que está bajo en la placa de Peyer, ¿sí? ¿Y qué está haciendo esa célula dendrítica? Ella está presentándole, después de haber endocitado, procesado la pterina, que es producida por microorganismos, le está presentando a la célula T, que se conoce como MAIT. ¿Y qué es esa pterina? Esa pterina es un precursor de una vitamina que ustedes conocen, del complejo B. Entonces, este es un mecanismo que nos ayuda para poder, el metabolito pterina en MR1 al receptor del linfocito T MAIT, ¿cierto? Y ahí tenemos estas células T, comienzan a diferenciarse reconociendo la pterina, ¿ok? No les puedo decir nada más. Si me quieren preguntar algo más de esa célula, es lo que se conoce de ella, que reconoce el MR1, que se parece a la molécula de histocompatibilidad de tipo 1, pero no es molécula, es muy parecida, pero aquí tenemos el TCR alfa-beta reconociendo la pterina, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, hasta aquí es el parcial 4.